Bienvenidos a nuestra clase de calor y fluidos. El día de hoy daremos una breve introducción hacia la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física, la cual estudia los fenómenos asociados a los estados de equilibrio termodinámico, es decir, que el sistema no presentara abruptamente algún cambio de estado. A nivel macroscópico, por ende, la misma se caracteriza por describir sistemas reales e interacciones macroscópicas y no fenómenos microscópicos en sí. Sin embargo, la teoría que maneja y el modelo que estudia es basado en ambas partes y es únicamente aplicable a estados de equilibrio, cuando sus propiedades pueden ser descritas consistentemente. Uno de los conceptos característicos de la termodinámica es la temperatura, la cual es medida por un termómetro y es una magnitud escalar asociada a la noción de calor y transferencia del mismo. En otras palabras, es una unidad relacionada a la energía interna del sistema, mayormente referida a la cinética, por lo que podemos asignarles mayor temperatura a sistemas con mayor energía cinética y menor temperatura a sistemas con menor energía cinética. La termodinámica se basa en 4 principios fundamentales, los cuales son los siguientes. El principio cero o principio de equilibrio termodinámico. Si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces están en equilibrio térmico entre sí. El primer principio o de conservación de la energía. Cuando la energía entra o sale de un sistema, ya sea en forma de calor, trabajo o materia, entonces la energía interna del sistema también cambia. El segundo principio, o de incremento de la entropía. La suma de las entropías de los sistemas termodinámicos que interactúan nunca disminuye. Se suele decir también que el calor no pasa abruptamente de un cuerpo más frío a uno más caliente. El físico Ludwig Boltzmann definió la entropía como una medida de la cantidad de posibles disposiciones microscópicas o estados de los átomos y moléculas de un sistema que cumplen con la condición macroscópica del sistema. Su aplicación se usa mayormente en la termodinámica referente a la estadística. Sin embargo, en la termodinámica se asocia a la noción anterior de la transferencia de calor entre cuerpos con una diferencia de temperatura, sin entrar en las nociones estadísticas. El tercer principio, o la imposibilidad del cero absoluto, establece que, teóricamente, la entropía de un sistema se acerca a un valor constante cuando la temperatura se acerca al cero absoluto. Otro concepto importante para la termodinámica es el calor, el cual no es más que la energía de tránsito, es decir, el intercambio de energía entre sistemas, que esto debido a que una vez dentro de un sistema el calor ya deja de existir y se toma como parte de la energía interna del sistema al cual ingresa, la cual dependerá de la entropía de dicho sistema, de su volumen y del número de partículas masivas del mismo. Es una forma de energía la cual no puede ser almacenada y se asocia a las ganancias o pérdidas de energía cinética de los sistemas por medio de la transferencia de calor. La energía térmica de un sistema en equilibrio es la energía interna que se asocia al valor de la temperatura absoluta, que aumenta o disminuye en la transferencia de energía en forma de trabajo o de calor. Teóricamente podemos hablar de energía térmica al tomar la energía cinética como el movimiento microscópico de los átomos. En estos casos es más sencillo considerar temperaturas para los gases ideales, debido a que vendrá dada directamente por la energía cinética aleatoria de las moléculas del volumen de gas, recordando que la energía cinética macroscópicamente vendría siendo dada por el movimiento ordenado de las moléculas. Para el caso de los sólidos, el movimiento que realizan puede interpretarse como vibraciones. Esto debido a que sus moléculas conservan un intervalo de posiciones fijo al realizar el movimiento. En los líquidos se asocian ambos movimientos, tomando en consideración también a la energía potencial de las interacciones moleculares del volumen del líquido. De acuerdo a lo anterior,
Dicho sobre la energía cinética de un gas ideal, se tiene que la energía cinética viene directamente dada por la temperatura, pero a su vez la presión está dada por las colisiones de las moléculas del gas, del volumen de gas, con el contenedor, por lo que si incrementamos el movimiento de dichas partículas, es decir, elevamos su temperatura, también debería incrementar el número de colisiones por unidad de tiempo con el contenedor, por lo que elevaríamos su presión. Al elevar su temperatura y viceversa, según la ley de Gay-Lussac, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura, siempre y cuando el volumen sea constante. En cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura es constante, o también siendo dado por la siguiente expresión. Cada material posee una estructura molecular característica que le otorga diferentes propiedades. Entre ellas tenemos que cada material posee una capacidad calórica distinta por unidad de masa, entendiéndose la capacidad calórica como la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad, por lo que dependerá de la composición de la sustancia, ya que en función de la movilidad interna, las moléculas de una sustancia pueden acumular energía cinética según sus grados de libertad internos, aportando a la capacidad térmica de la sustancia. La capacidad calorífica de un sistema depende de la cantidad de sustancia o su masa y viene dada por la siguiente expresión, en donde se tiene a la capacidad calorífica del sistema, el calor absorbido por el sistema, la variación de la temperatura, el calor específico y la masa considerada. Ejemplo: un objeto transfiere 52.000 joules de energía a 4 litros de agua. Calcular la variación de temperatura que experimenta el agua. Pausa el video y trata de resolver el problema. Una vez terminado, compara tu resultado con el resultado del video. Ahora, conocemos la densidad del agua, la cual es 1 kilogramo sobre litro, y su calor específico, el cual es 4180 joules sobre kilogramos por Kelvin. Sabemos que la densidad del agua es masa sobre volumen. Despejando la masa, nos quedaría que la masa es igual a la densidad por volumen. Despejando la masa, nos quedaría como: la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico, por el diferencial de temperatura, por lo que sustituyendo valores quedaría de la siguiente forma. Despejando la variación de la temperatura, quedaría de la siguiente manera. Sustituyendo valores, obtenemos el siguiente resultado. Finalmente, obteniendo la variación de la temperatura que experimenta el agua, nos quedaría como: los cuerpos al interactuar con diferente temperatura pueden dilatarse o contraerse, recordando que la energía cinética del sistema va de acuerdo a los movimientos moleculares, por lo que si se incrementa la temperatura, el movimiento será mayor y las moléculas que componen una sustancia presentarán mayor desplazamiento. En el caso de los sólidos, mayor intervalo de posiciones al vibrar, dilatando la longitud, superficie o volumen, a la vez de que cada sustancia posee una capacidad calórica. También posee un coeficiente de dilatación térmica. En consecuencia, tendremos sustancias que se dilatarán o contraerán con mayor facilidad que otras. La dilatación lineal podemos calcularla de acuerdo a la siguiente expresión, en donde L sub F es la longitud final, L sub O es la longitud inicial, alfa sub L es el coeficiente de dilatación lineal, T sub F es la temperatura final y T sub O es la temperatura inicial. Ejemplo: una barra de cobre tiene una longitud inicial de 60 centímetros cuando su temperatura es de 30 grados Celsius. ¿Cuál será su longitud si la barra presenta un calentamiento hasta los 80 grados Celsius? Pausa el video y trata de solucionarlo. Una vez esté solucionado, compara tu resultado con el resultado del video. Ahora, para dar solución al problema,
tenemos que el coeficiente de dilatación lineal del cobre es de 17 por 10 a la menos 6 multiplicado por grados Celsius a la menos 1. La variación de temperatura será la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial, por lo que podemos calcularla de acuerdo a los datos del problema, en donde la variación de la temperatura, sustituyendo los valores, nos quedaría de la siguiente manera, quedando un incremento de la temperatura de 50 grados Celsius. Recordando la expresión de dilatación lineal, nos quedaría de la siguiente forma, sustituyendo los valores del problema. Ahora podemos apreciar un incremento de la longitud de 0,51 centímetros. Al igual que cada sustancia posee un coeficiente de dilatación, también poseen un calor latente. El calor latente es la energía requerida para que una unidad de sustancia cambie de estado de agregación, asignado comúnmente al cambio de fase de una sustancia, como lo vendría a ser la energía requerida para que una unidad de agua se convierta en una unidad de gas. Por ejemplo, el calor Q que es necesario aportar para que una masa M de cierta sustancia cambie de fase es igual a la siguiente expresión, donde L se denomina calor latente de la sustancia y depende del tipo de cambio de fase sin una variación en la temperatura. Ejemplo, ¿qué cantidad de calor se requiere para fundir 3000 gramos de hierro? Sabiendo que el calor latente del hierro es igual a 6 calorías sobre gramos. Pausa el video y trata de dar solución al problema de acuerdo a sus datos. Luego, compara tu resultado con el resultado del video. Recordando la expresión Q igual M por L, sustituimos los valores del problema en la expresión. Operando, quedaría que para fundir 3000 gramos de hierro a temperatura de fundición se requerirá de un calor de 18.000 calorías. Cuando un cuerpo cambia de fase, experimenta cambios físicos o reacciona químicamente, presenta cambios en las variables de estado y existe una transferencia de calor con el sistema del cual forma parte. La ciencia que busca medir esta transferencia bajo restricciones específicas es la calorimetría, la cual se realiza empleando un calorímetro para determinar el calor involucrado. Para ello, se intercambia calor con un cuerpo previamente calibrado denominado calorímetro y se determina la variación en la temperatura en la mayoría de los casos del cuerpo inicial, después del proceso y antes del proceso. La transferencia de calor puede darse de las siguientes formas. Conducción se produce por medio de contacto directo entre las partículas. Al existir una diferencia de temperatura entre dos objetos en contacto sin importar su estado. Convección, cuando ocurre una transferencia de calor por conducción en un fluido, el mismo puede presentar un movimiento de masas debido a una diferencia de temperatura entre ellas. La masa a mayor temperatura tenderá a transferir energía a la de menor temperatura. En el proceso existirá un desplazamiento en ambos volúmenes, buscando un equilibrio térmico. Radiación. Debido a los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivas, existe un intercambio de energía por medio de ondas electromagnéticas, las cuales transmiten energía al sistema del cual forman parte sin transporte de masa, es decir, que no requiere de un medio por el cual transmitir la energía, por lo que puede haber una transferencia de energía neta de calor por radiación, sin mantener contacto.